Hola, gente querida, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola a todos los que se están sumando. Bueno, gracias a todos los que se suman, los que lo van a ver después. Gracias por adelantado, gracias por estar. ¿Qué haces, Vero? Bueno, gente, vieron que elegí ¿qué haces, Negra Dorada? Elegí un tema para hablar hoy que es el miedo, que bien puso ahí Natalia Orce, temón, sí, es un tema, pero es un tema que, bueno, eh, gracias, mi amor, igualmente, gracias. Es un tema que nos cuesta mucho trascenderlo al miedo, pero mucho nos cuesta porque está pasado como todo lo que tenemos pasado. Pero bueno, produce una infinidad de condicionamientos en nuestra vida, muchos, muchísimos. O sea, si tuviera que dar una lista estaría horas hablando. Pero bueno, acá la idea es que desde acá, desde lo que hago yo y desde lo que hacen mucha de la gente que está conectada acá también, que también hace esto y otras cosas, bueno, la idea es explicarlo un poco, para que todos, de a poquito, los que tengan ganas y los que quieran, lo empiecen a poner en práctica. Si no pueden, solo busquen ayuda para que alguien los guíe, por ejemplo, que hay infinidades de métodos, como digo siempre, y de terapias también. Pero bueno, el tema está justamente, me muero. Miedo a los jefes. Sí, bueno, le tenemos miedo a todo, convengamos. Arranquemos de ahí, que le tenemos miedo a todo. Es muy inconsciente, muy, porque eso está muy metido en nuestro cerebro más antiguo, que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro que maneja toda nuestra parte de supervivencia, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo tenemos con un exceso fatal a eso, y eso se puede gestionar, ¿sí? Se gestiona y se trasciende, las dos cosas, pero bueno, hay que hacer un trabajo, ¿no? En uno. Yo lo que voy a hacer ahora, que habitualmente no lo hago, pero hoy elegí hacerlo así, porque yo considero que este señor es un genio, que ya no está en este plano, eh, pero elegí leer un pedazo de un texto, de un libro de él, que habla del miedo, de los niveles de miedo, y bueno, después haremos algún comentario ahí, pero bueno, el libro se llama Trascender los niveles de conciencia. Después lo escribo, no empiecen a decirme que no escucharon, porque no puedo escribir, gente, acuérdense de eso, please, se los pido. Después yo lo tipeo. De hecho, el libro ya está, este libro está bajado en mi página web, si alguien lo quiere bajar en PDF, es este. Se los muestro para que lo vean, ¿sí? Se llama Trascender los niveles de conciencia. Y dice, en un título más abajo, La escalera a la iluminación. El autor es el doctor David R. Hawkins, que es muy conocido, es un psicólogo, es un psiquiatra, que escribió una infinidad de libros. Bueno, este señor llegó a un nivel de estado de conciencia bastante importante. En realidad su historia es genial, su historia de vida, ¿no? Porque él trabajaba como un psiquiatra normal, ¿no? Común, hasta que un día se encontró con una paciente de él que le tenía una fobia muy acentuada a no tener contacto con nada. O sea, era una persona que estaba constantemente limpiándose las manos, o sea, tenía un exceso importante con ese tema, entonces no salía de adentro de la casa por ese tema. Y por ese tema lo contactó a él. Y en un momento dejó la terapia ella, porque no quería ir al consultorio de él, porque hipotéticamente siempre estaba todo contaminado, ¿no? A su alrededor. Y entonces él un día dijo, bueno, está bien, ella no viene, pero si en realidad todos estamos unidos, porque así es por la mente,
dijo, yo la terapia se la voy a hacer igual por teléfono. Con lo cual siguió atendiéndola vía telefónica, sus consultas. Ella no fue más al consultorio porque tenía ese tema, pero bueno, él la siguió atendiendo igual. Y a partir de ahí, bueno, él empezó todo su camino de trascender justamente a raíz de ese evento que le pasó. Que de hecho lo cuenta, no me acuerdo si es en este libro o en Dejar Ir, que es el otro que tiene muy conocido también, tiene muchos. Bueno, pero a raíz de ese evento empezó a hacer terapias a distancia, en un momento en que eso era casi, digamos, imposible, por eso fue en los años 50 y pico / 60. O sea que un adelantado para su época. Bueno, voy a leer lo que dice él con respecto a esto. Presten atención porque está muy bueno, está muy bien explicado. Bueno, después lo charlateamos un poco. Dice, es el capítulo 5, les aviso por si alguien tiene el libro, se llama Miedo el título, dice, nivel calibrado en 100. Este era el que le pone números a los niveles de conciencia, ¿sí? Bueno, dice, en el nivel 100 hay mucha más energía de vida disponible. El miedo al peligro dirige buena parte del mundo, espoleándolo a una actividad indeterminable. El terror a los enemigos, a la ancianidad o a la muerte. Y el rechazo, junto con una multitud de miedos sociales, son los motivadores básicos en la vida de la mayoría de la gente. Desde el punto de vista de este nivel, el mundo parece peligroso, lleno de trampas y amenazas. El miedo es la herramienta oficial favorita de los agentes opresivos y totalitarios para ejercer el control. La proliferación de los temores es tan ilimitada como la imaginación humana. Una vez que uno se enfoca en el miedo, los interminables sucesos terribles del mundo los alimentan. El miedo se vuelve obsesivo y puede asumir cualquier forma. Por ejemplo, el miedo a perder una relación produce celos y un elevado nivel de estrés crónico. El pensamiento temeroso puede inflarse hasta la paranoia o generar estructuras defensivas neuróticas y, como es contagioso, puede convertirse en una tendencia social predominante. El temor limita el crecimiento de la personalidad y lleva a la inhibición. Como hace falta energía para elevarse por encima del miedo, los oprimidos son incapaces de alcanzar un nivel superior sin ayuda. Así los temerosos buscan líderes fuertes que parezcan haber conquistado su propio miedo y que les conduzcan fuera de la esclavitud. El miedo es una emoción pasajera, pero como estilo de vida permanente resulta limitante. El temor realista, por ejemplo, la precaución, está al servicio de la supervivencia, en contraste con los temores irracionales, que indican problemas psicológicos y psíquicos. El miedo socialmente útil es bueno, hay una palabra media rara, que para mí está mal escrita, pero bueno, yo sigo. El miedo socialmente útil es normal y aceptado de toda vida humana. Su omnipresencia se expresa en casi todas las áreas de la vida, desde las puertas cerradas y las alarmas antiincendios hasta la salud y los hábitos alimenticios, y toda la estructura económica de la sociedad. Además, los medios de comunicación se enfocan en el miedo de forma recurrente, pues este desempeña un papel importante en los asuntos humanos, especialmente en la supervivencia. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo surgió como un requisito de la supervivencia animal, que en el ser humano progresó mediante la capacidad cognitiva hacia expresiones que tienen significado, incluyendo su expresión abstracta. La capacidad de analizar y de abstraer la percepción del tiempo y su concepto del futuro nos proporciona una variedad interminable de condiciones reales o imaginarias en las que es posible proyectar el miedo. Así, una multiplicidad de temores se difunde
interminablemente a través de los mecanismos de la imaginación y la fantasía. Mientras que la culpa, la vergüenza y la pena representan el pasado, el miedo es una anticipación enfocada en el futuro. Como los mecanismos básicos del miedo son de origen animal y son prerequisito de la supervivencia, están inscritos en la fisiología y en la estructura misma del cerebro humano. El miedo también acaba produciendo temor a los síntomas emocionales y fisiológicos del propio miedo. Estos síntomas pueden generar capacidades adaptativas, pero cuando están fuera de control, su intensidad puede incrementarse hasta el pavor, el terror y el pánico paralizante. El miedo promueve precauciones que atañen a todos los aspectos de la vida cotidiana y sus fluctuaciones operativas se aceptan como normales. El miedo, como modalidad de conducta prevaleciente, es incómodo y acaba siendo un obstáculo que limita la capacidad de poner a prueba la realidad de las cosas, lo que produce una reducción del nivel de conciencia. Como el nivel de conciencia predominante en el nivel de calibración 100, el miedo se convierte en una limitación y en un estado de expectativa habitual, prevaleciente y subjetivo, que seguidamente puede proyectarse en casi cualquier aspecto de la vida. Esto genera una sobreexcitación de los mecanismos cerebrales de supervivencia, produciendo un nivel de alerta más elevado en el sistema reticular activado, que libera las hormonas del estrés expresadas en el equilibrio adrenalina, cortisona, junto con otros neurotransmisores. Los temores asociados a las medidas protectoras favorecen la supervivencia. Sin embargo, los miedos irreales pueden incapacitar. Desde el punto de vista evolutivo, puede verse que en el comienzo de la vida humana, el niño ya experimenta temor, y está esto entre paréntesis, a que lo dejen caer o a la pérdida de la figura materna. El miedo sigue adelante a lo largo de la existencia y acaba con el miedo a la muerte misma, junto con el temor a lo desconocido. En la vida cotidiana hay una cantidad de maniobras defensivas y de compensaciones que alivian el temor y hacen la vida tolerable e incluso placentera. Pero en las sombras acechan los temores inexplicables, incluyendo el miedo a los accidentes o a las catástrofes. La literatura de investigación indica que el alineamiento, dice, religioso / espiritual con la fe es capaz de reducir los niveles generales del temor. La energía espiritual cambia la dominancia cerebral hacia un sistema de procesamiento más benigno, mediante el cual las endorfinas y los niveles de serotonina y otros neurotransmisores reemplazan a las hormonas del estrés. Dice, el miedo patológico / clínico. Los grados clínicos del temor se expresan como desórdenes de ansiedad, entre los que se incluyen las fobias, el trastorno de estrés postraumático, las inhibiciones o los mecanismos compensatorios excesivos como la retirada, la dependencia o la adicción a sustancias. El uso extendido de los tranquilizantes y del alcohol atestiguan el problema de una ansiedad incómoda y excesiva, que también incluye factores genéticos y de otro orden heredados tanto individual como grupalmente. En respuesta a la necesidad, han surgido diversas modalidades de tratamiento, entre las que se incluyen el descondicionamiento, el asesoramiento individual y grupal y las diversas psicoterapias, entre las que se incluye el psicoanálisis. El temor mórbido también subyace a otras dificultades psicológicas, como los desórdenes obsesivos compulsivos, la hipocondria y la histeria. Ya estoy. Esperen que voy a 1000.
Dice, trascender el miedo. El procesamiento de los sentimientos negativos guarda similitud con la recuperación de otras actitudes y estados negativos. En este proceso se permite que los temores surjan sin resistirse a ellos. Y a medida que emergen, entregamos su energía emocional para ello. Hay una técnica simple llamada ¿y entonces qué? Con signo de pregunta. En este proceso uno comienza con el temor y seguidamente se rinde a las posibles consecuencias de que tal temor ocurra en la realidad. Por ejemplo, tengo miedo de perder mi trabajo. ¿Y entonces qué? Entonces no tendré dinero. ¿Y entonces qué? Entonces nos echarán de casa. ¿Y entonces qué? Entonces seremos indigentes. ¿Y entonces qué? Entonces no tendremos dinero para comer y podríamos morir de hambre. ¿Y entonces qué? Entonces enfermaríamos y moriríamos. Y así sucesivamente. A medida que vamos entregando las consecuencias de cada miedo, es algo que puede hacerse porque hay muchos que hacen exactamente esto. Esta serie de temores siempre acaba en el miedo a la muerte física. Curiosamente, la experiencia de cercanía con la muerte elimina todo temor al deceso. Esto también es una verdad que el autor ha experimentado en su vida. Casi todos los miedos sociales, psicológicos y físicos solo son elaboraciones inconscientes del miedo a la muerte, del cual surgen todos ellos. Revisar toda la lista de horrores puede llevar muy poco tiempo, o podría llevar horas, días e incluso más. Finalmente, cuando se acepta la muerte y se la entrega a Dios, el núcleo del temor desaparece. Evidentemente, esta curativa entrega final saca a la luz nuestro concepto de la divinidad, y la entrega de nuestra vida física a Dios saca a la luz el último paquete de miedos relacionados con el destino. El temor a un Dios punitivo, a las descripciones antropomórficas y a las leyendas sobre la divinidad. Es conveniente recordar que si Dios no fuera misericordioso, probablemente ni siquiera estaríamos vivos a día de hoy. Hasta los sistemas de creencias primitivos que adoran a dioses punitivos, celosos, vengativos e iracundos, proveen soluciones para alcanzar la rendición y la salvación. Dentro de los ámbitos más racionales y confrontables, esta solución incluye la absolución mediante la confesión, la penitencia, la aceptación de un Salvador, la adopción de un cambio de conducta importante, la oración, la súplica y básicamente rendir nuestra voluntad a Dios. Resulta útil darse cuenta de que, momento a momento, la totalidad de la vida se basa en la fe, cualquiera que sea el nombre que le demos. Incluso el ateo se aferra por fe al sistema de creencia que dice que las creencias son válidas y auténticas. La investigación de los niveles calibrados de conciencia ha verificado la validez de las principales religiones del mundo y de los sistemas de creencias espirituales. El miedo y la evolución espiritual. Jesucristo dijo que el miedo es el último obstáculo en superarse. Desde el punto de vista de la investigación de la conciencia y de su evolución, todo temor es producto de la persistencia del ego y de su negativa a dejar su soberanía en manos de la voluntad de Dios. Rendirse activamente a la voluntad de Dios es algo que se elige, una decisión de la voluntad y, por tanto, dista mucho de la pasividad, la apatía y la resignación. Elegir conscientemente alinearnos con la verdad y la divinidad nos fortalece y cambia la identidad del yo al ser, incrementando la confianza, el coraje y la dignidad personal, en lugar de la autohumillación y la denigración. La rendición total produce paz. La rendición parcial o condicionada conlleva a una duda persistente.
A medida que vamos entregando progresivamente nuestro ego, este se disuelve y es reemplazado por el ser, que irradia desde la intemporalidad, borrando toda duda para siempre. Esta misma comprensión se produce en las personas que han vivido una experiencia de cercanía a la muerte y en aquellos con una conciencia avanzada que han vivido comprensiones transformadoras. La investigación de la conciencia confirma que la muerte no es una posibilidad. La vida está sustentada por su eterna fuente, de la que no puede ser separada. Lo lineal y limitado en el tiempo viene a la existencia debido a eso es que es eterno y no lineal. Esta frase calibra en 1000. ¿Ok? Bien. Que es al estado de conciencia que, aclaro algo, se ha comprobado, ¿sí?, que uno de los que llegó a ese estado de conciencia, que es el 1000, es Jesús. Uno. Otro fue el Buda, otro, bueno, hay unos cuantos, pero digamos de lo más reciente, como nosotros nos manejamos con el calendario cristiano, por eso yo lo nombro a él, ¿no? Porque, bueno, Buda es más atrás y hubo muchos más atrás, ¿ok? Bueno. Este señor, les aviso, es muy picante para escribir. O sea, no se deja nada afuera, no tiene problema. Por eso ven que él nombra, o sea, a la creación, él lo nombra Dios, porque él en un momento de su vida, medio casi al final, digamos, él, su método, que es dejar ir, lo complementó con un curso de milagros, ¿sí? Y hacía, con los dos juntos, daba su método a la gente, ¿no? Obvio. Dice, el miedo y la religión. Escuchen porque esto es genial. Dice, el miedo surge cuando tomamos conciencia de las consecuencias que pueden tener en el futuro nuestras transgresiones, errores y lapsos morales, sean pasajeros o prolongados. Hay miedo al juicio divino y también a las descripciones antropomórficas de un Dios iracundo e incluso vengativo. Cuanto más primitiva es la visión de la divinidad, más atemorizantes son las imágenes. Los miedos están asociados y combinados con la culpa y la expectativa del castigo, e incluso con el infierno mismo. Los sistemas de creencias mitológicos arraigados en la cultura también contribuyen a estos temores. Cuanto más elevado es el nivel de conciencia, menor es el miedo a Dios. Tradicionalmente al ser humano se le ha retratado de manera ambigua. Por un lado se le considera inocente debido a su ignorancia, o sea, el famoso no saben lo que hacen, y por otro, culpable a causa de los instintos animales del ego. La ignorancia es inherente a la estructura y a las limitaciones del ego, mente dualista, que por su limitado desarrollo evolutivo es incapaz de discernir entre la esencia y la apariencia. El ser humano en el mundo, si no cuenta con un salvador, avatar o gran maestro, está en seria desventaja. A excepción del principio monoteísta, hasta las propias religiones tienden a estar en conflicto. Por tanto, el humano está en conflicto, corre un riesgo a nivel operativo y está asediado por tentaciones tanto internas como externas. Las religiones judío-cristianas e islámica ofrecen como solución la salvación y la redención, mientras que el budismo y el hinduismo ponen el acento en la evolución espiritual para superar las limitaciones del ego lineal y llegar a niveles más elevados y no lineales de identificación espiritual. Como quiera que se contextualicen las consecuencias del pecado / error / limitación,
ignorancia son compensadas con la misericordia, el amor y la compasión divinos. Bueno, ¿cómo lo quiero? Me encanta. Bueno, ahí les leí hasta ahí nada más porque sigue un poco más, pero bueno, no tengo que estar toda hora leyendo. Bueno, porque quería más o menos, ¿no? Con él, ¿no? Que vuelvo a repetir, es una persona que llegó a un nivel de conciencia bastante elevado. Este señor, ahora les voy a leer, él empezó a hacer esto más o menos en los años después de los años 50. Le voy a leer a todos ustedes la cantidad de enfermedades que tenía este señor, perdón, cuando él empezó a elevar su estado de conciencia. Paso a leer, porque es medio larguito. A ver, esperen que no encuentre. Acá. Dice, migraña crónica y frecuente, bloqueo de las trompas de Eustaquio, fuertes dolores en los oídos, miopía y astigmatismo. Me prescribieron lentes trifocales. Sinusitis, goteo nasal y alergias. Dermatitis de varios tipos. Ataques de gota. Necesitaba llevar un bastón en el maletero del coche y llevar una dieta restringida. Problemas de colesterol y restricciones adicionales en la dieta. Úlcera duodenal crónica y recurrente durante 20 años que no respondía a los tratamientos médicos. Pancreatitis, ataques intermitentes provocados por la úlcera recurrente. Gastritis, hiperacidez, espasmo del píloro. Intermitente con las consecuencias, con las dietas que tenía que hacer a raíz de eso. Colitis recurrente. Diverticulitis, un tipo de apendicitis del colon. En ocasiones, la hemorragia requirió hospitalización y transfusiones de sangre. Problemas comunes en el extremo inferior del tracto gastrointestinal con cirugía programada. Artritis de la columna cervical, cuello, desplazamiento de la cuarta vértebra, lumbalgia, enfermedad de la vibración, síndrome de Raynaud, síndrome de la mediana edad, frialdad en manos y pies, pérdida de energía y el líbido, depresión. Era yaciente, les aviso. Quiste pilonidial en la base de la columna vertebral, solo se podía tratar con cirugía. Bronquitis y tos crónica, que agravaba los dolores de cabeza, y todo lo demás, la lumbalgia y todo lo que tenía. Sensibilidad a la hiedra venenosa. Mi piel se cuarteaba todos los años hasta que requirió un día hospitalización. Pie de atleta, caspa, inflamación del cartílago, que se llama síndrome de Tietze. Un trastorno raro con hinchazón dolorosa de la unión de la costilla y el esternón. Problemas dentales y en las encías. Pérdida de hueso alrededor de la base de los dientes. Se recomendó cirugía para las encías. Desequilibrio energético global. Las pruebas kinesiológicas revelaron que todos los sistemas energéticos estaban desequilibrados y cada meridiano testado estaba débil. Bueno, todo eso que tenía se lo sanó él solito. De hecho, se murió, creo, si no me equivoco, se fue de este plano hace no más de 2 años, porque estos 2 libros fueron publicados post-mortem. De hecho, los prólogos están hechos por Enrique Corbera, a pedido de su esposa. Se murió a los 90 y pico de años. Pero bueno, ¿por qué le leí? ¿O para qué? En realidad leí todas las enfermedades que él tenía. Bueno, justamente, porque
él las trascendió o las fue sanando de alguna forma, y una de las cosas que fue trascendiendo fue el miedo, que es una de las creencias que tenemos más arraigadas. El miedo a la enfermedad, el miedo a morir. Ahí lo dice, que digamos, el miedo a la muerte es la base fundamental de todos los miedos que subyacen de ahí, que nosotros tenemos. ¿Sí? Bien. Esto que voy a decir ahora va de mi parte, ¿ok? El miedo es una de las cosas que, como bien dice ahí, y como bien lo dijo, él dice que lo dijo Jesús, es una de las cosas que se trascienden por último. Que no es que es más difícil de trascender, sino que a raíz de lo que acabo de leer, bueno, está muy metido. El ego obviamente es el que lo alimenta. Entonces, si yo no me salgo del sistema de pensamiento del ego, es muy difícil que pueda, y ahora sí uso la palabra difícil, trascender el miedo, porque lo sustenta mi ego todo el tiempo. Ahí alguien preguntó, cuando recién arranqué a hablar, el miedo al jefe, ¿no? Bueno, en realidad, bueno, eso porque ahí lo puso la persona, eso tiene que ver mucho también con cuánto yo como ser, estoy, en qué nivel de empoderamiento estoy de mí mismo, de cuánto yo me valoro, me quiero, me estimo, me respeto yo mismo para que el otro me respete. O sea, eso tiene que ver conmigo. El otro no me hace nada. Mi jefe es un ser igual que todos los seres. Sí, obviamente tiene un cargo. O sea, tiene un cargo y yo respondo de alguna forma a, está bien, es un trabajo, a alguien le tengo que responder, porque si no sería el dueño yo y me mando yo solo, como yo, por ejemplo. Yo tengo un jefe, pero mi jefe, ¿no? Bueno, no está en este plan. Bien. Si yo trabajo para alguien, sí, obviamente tengo un jefe. ¿Sí? Pero ahí entra a jugar muchísimo qué tanto yo me dejo por el otro. Si yo me dejo faltar el respeto, es porque yo no me respeto. Acuérdense de eso. Si yo dejo que alguien me diga algo, o sea, y lo dejo, porque el tema está en, no desde el ataque, pero sí desde el empoderamiento mío de poner un parate, de buena forma, obviamente, ¿no? Y de cómo yo ando por la vida. Porque si yo ando por la vida caminando, por ejemplo, y esto lo digo porque es un ejercicio de PNL, ténganlo en cuenta si quieren. Si yo ando, que ya una vez en una charla lo dije, por la vida hecho un trapo, con mi postura física nada más, arrancando de ahí, y obviamente al otro le estoy dando una imagen de que yo me dejo. Si yo ando así, por la vida, así caminando por la calle, así, ¿y a quién creen ustedes que van a atraer en resonancia? A alguien que va a ser el opuesto a ustedes, o sea, más fuerte, entre comillas. Eso funciona así de fácil, Por eso, cuando uno hace los ejercicios de empoderamiento, lo primero que se le dice a la persona es que cambie la postura del cuerpo, que empiece a caminar derecho, que enderece los hombros, que levante la cabeza, que levante lo que se llama la barbilla, que mire para el frente, que mire a los ojos, que no baje la mirada cuando alguien lo mira, porque es lo que uno está
generando y el otro se da cuenta, ¿no? O sea, a ver, nosotros somos humanos, ¿no? La raza humana. Somos una raza, o sea, eso estamos todo de acuerdo. Fíjense lo que hacen los animales. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. ¿Eh? Entonces, si yo tengo un jefe que hipotéticamente es un caracúlico, que todos los días viene de mal humor, que todos los días entra y pega un portazo, y bueno, ustedes tienen que hacer al revés, porque si ustedes se ponen en la misma vibra que está él, lo único que van a conseguir, obviamente, es chocar y pelearse. No van a conseguir otra cosa. Si el jefe cuando entra con cara de traste, ¿no? Todos los días, y bueno, empiecen a cambiar la cara ustedes. Cambien su cara de traste, porque ya están pensando que él va a venir con cara de traste, y empiecen a recibirlo con una sonrisa todos los días, aunque él esté con cara de culo. Y van a ver cómo, de a poquito, todos los días, eso, porque el tema está en que los que cambian son ustedes, su jefe va a seguir siendo igual, ¿eh? Pero como ustedes lo empiezan a ver de otra forma, y automáticamente esa vibra que se cree entre ustedes va a cambiar. Cambia. Eso va para jefe, para compañeros de trabajo, para marido, mujer, amigo, para esto va para todo el combo, ¿eh? No soy, ahí contesté lo del jefe porque lo preguntaron, pero aplíquenlo a todo. Es lo que yo di varios ejemplos ya de esto. De cómo cuando uno cambia la percepción de uno y la forma de actuar, lo otro empieza a resonar de otra forma. Pero eso es un trabajo que lo tiene que hacer uno con uno. De empoderarse. Y el empoderamiento viene por ahí, viene de empezar yo a quererme, a amarme, a respetarme, a no dejarme pisotear por nadie, y de ir caminando por el mundo como que yo soy el dueño del mundo, porque eso es lo que somos todos, les aviso. Ustedes son el hijo del dueño, todos somos hijos del dueño, y bueno, porque acá no se trata de si tengo, digamos, si tengo un carácter más fuerte o más tranquilo, no tiene que ver con eso. ¿Sí? No tiene que ver con eso. Tiene que ver qué tanto yo estoy en un estado de desvalorización importante y entonces me dejo por el otro. Está ahí el tema. ¿Sí? Porque yo puedo tener un carácter fuerte. Yo les voy a dar un ejemplo, pues bueno, solo el ejemplo que tengo. Yo soy una persona que tengo carácter fuerte, sí. Pero antes, hace años, tenía un carácter fuerte sumado a un enojo terrible con la vida, porque estaba enojada con medio planeta, un rencor con varias personitas y un odio con 2 o 3 que tenía ganas de llevármelos puestos, pero puestos, Bueno, eso es un exceso. Entonces, una persona en ese estado, obviamente, tiene un encontronazo con un jefe como me pasó a mí y, bueno, puede llegar a ser una catástrofe, que de hecho fue, ¿no? Pero bueno. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero eso es porque yo estoy con toda esa cosa, toda esa porquería metida adentro, la estoy proyectando para afuera, o sea, enojado, ¿sí? Pero lo estoy haciendo desde mi ego puro, ahí. ¿Sí? Cuando puedo tener, o sea, obviamente yo mi carácter no lo cambié, mi carácter es lo que hay. Es lo que hay. Yo soy, o sea, mi ser, mi esencia sigue siendo la que es. Yo lo que logré fue gestionar justamente esas cosas, ¿ven? Esos excesos de saltar, pero de saltar desde ese lugar, viste, embravecido, que parecía
un toro que lo largaban, Ahí está el tema. ¿Sí? Y que capaz que tenía miedo y estaba, pero con un miedo, igual encaraba. O sea, ¿se entiende? Que ven que uno lo hace desde la inconsciencia total, ¿eh? Porque no mide las consecuencias de lo que hace, no mide lo que va a pasar después. ¿Ok? Y entonces, como no mido las consecuencias, después cuando me pasa, le echo la culpa a todo el mundo porque todos están contra mí. O sea, nada. Todos me hacen la contra, nadie me quiere, nadie me respeta, nadie me da bola, hablo yo y pasa un carro. Y bueno, pero el tema es tuyo, no es del otro. Vos lo tenés que gestionar. ¿Sí? El miedo es algo que se va trascendiendo, que lleva tiempo trascenderlo, que no es que hago así y ya está. Pero es algo que se trasciende, se va trascendiendo, y es algo que no se trasciende, ya les aviso, del todo, porque vuelvo a repetir lo que dice ahí en el libro, nosotros tenemos un cerebro reptil, que es el que hace, el que maneja mi estado de supervivencia. ¿Sí? Entonces, ese cerebro se activa constantemente cuando yo estoy en una situación de peligro. El tema está en cómo gestiono yo esa situación. ¿De qué manera la gestiono? Porque cuando yo estoy en un exceso, lo más probable es que haga algo de lo cual después me pueda arrepentir, tanto yo o tanto, bueno, lo que sea, lo que pase. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? ¿Ok? O sea, a cuanto yo más, y lo dice él, ahí, estoy conectado con mi ser superior, o sea, con mi yo superior, que es el que está conectado con Dios, ¿sí? O sea, con mi mediador en realidad. Bueno, ahí es cuando yo voy trascendiendo el miedo, simplemente entregándolo cuando lo siento, cuando yo siento que se está apoderando de mí. Después el tenerle miedo a diferentes cosas, no se olviden que ahí hay todo un tema para hablar, Hay un montón de temas. Por eso esto se trata de sanar el ser mío desde bien lo profundo, porque hay, para de arranque nada más, hay unos conflictos de útero que, bueno, estaríamos horas hablando, que tienen que ver con el miedo. Conflictos de útero, o sea, los 9 meses que yo paso adentro del útero de mamá, Ya de ahí nomás para adelante, bueno, tenemos tela para cortar rato largo. Gente adorada. Es más, les voy a dar un ejemplo de conflicto de útero, para que lo entiendan. ¿Sí? Bien. Mío, ¿no? Obvio. Bien. Yo tengo muchos que he tenido la posibilidad de guiar. Pero voy a dar el mío porque no quiero dar ejemplos de otras personas. Antes que yo, mi madre, bueno, tuvo una bebé y se murió la bebé. Y mi madre se pasó todo el embarazo mío, ¿no? Bueno, primero que se pasó 7 meses yendo al cementerio, ¿no? A llorar a mi hermana. Bien. O sea que yo ahí adentro, 7 meses, yo ahí. ¿Ok? Bien. Después cuando yo fui creciendo, o sea, lo que escuchaba recurrentemente era, cada vez que nacía un bebé en mi casa, les digo la frase para que vean hasta qué punto es tan sutil, que lo aspiren, decía ella. ¿No? ¿Por qué? Porque mi hermana tuvo una muerte de cuna, que es la muerte por ahogamiento. ¿Sí? Bueno. Entonces, ella cada vez que alguien se quedaba embarazada y llegaba el momento de ir a tener el bebé, empezaba un rato antes, unas horas antes, a decir esa frase. Y a mí me quedó grabada de una forma que, bueno,
porque yo soy la más chica, o sea que fui la última que tuve hijos. Cuando tuve a mi primer hijo, ¿sí? Que lo tuve, tenía 19 años, fui a una cesárea de urgencia y lo primero que le dije a la enfermera que estaba al lado mío, cuando lo escuché, cuando me di cuenta que lo habían sacado, ¿qué fue? Que lo aspiren. Y hasta que no escuché el ruido del motor, que es el nebulizador, usado al revés, que le sacan los mocos, bueno, no respiré yo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba pensando que se me iba a morir, que se me iba a morir, que se me iba a pasar lo mismo que había pasado con mi hermana. Pero es algo que me lo pasaron a mí. Porque yo me pasé 19 años de mi vida escuchando esa historia. Recurrente, todo el tiempo. Todo el tiempo, bueno, ¿ven? Ahí está. Ahí tienen un ejemplo. Y el conflicto de útero mío, el mío, eso es lo que yo proyecté. ¿Sí? Cuando me pasó, cuando yo tuve el evento yo de mi primer hijo. Pero mi conflicto de útero, yo tenía un temón con el tema de que tenía, ay, esperen que me venga la palabra, tenía claustrofobia, pero aguda, ¿sí? Y pánico a las alturas. La claustrofobia era, bueno, olvídate de que me subieran ascensores. Aunque anduviera espectacular. ¿Sí? Esas dos fobias se me fueron. Las dos. Pero eran dos que tenía que eran de conflicto de útero. La claustrofobia, obviamente, porque yo no quería estar ahí adentro de mi madre, cerrado, y con un constante miedo, tucu. Y el miedo a las alturas es el miedo a caerme, el miedo mi mamá tenía miedo de que yo me muriera también, ¿se entiende? Miedo a perder, es simbólico, obvio. Lo mismo pasa con las personas que sus padres se les cruzó la idea o lo que sea de cuando quieren abortar. Entonces, muchas de las personas que tienen el miedo a las alturas es porque hay un conflicto, es un conflicto de útero, se llama, que a la madre o al padre o a los dos se les ocurrió en algún momento hacer un aborto o que ese bebé no viniera. Entonces, bueno, yo tengo la emoción pasada. Ok, bueno, ahí les di un ejemplo de, bueno, de ahí para adelante lo que se imaginen, porque no se olviden que todos somos criados en base a unas creencias y en base a una forma de enseñarnos, y eso es lo que aprendemos, y eso es lo que tenemos muy metido, y el miedo, bueno, está muy relacionado con la creencia, ahí lo dice bien clarito, primitivamente en un Dios castigador, o en una divinidad que castiga, ¿sí? Y en el miedo a morir. ¿Está? Gente, bueno, no sé, si quieren hacer alguna pregunta, los leo un toque, si no me voy. ¿Sí? Bueno, a todos los que están pasando por alguna situación, que seguramente la gran mayoría, porque es así, en los que se sienten con miedo, en lo que sienten que no lo pueden trascender al miedo, que los puede, que los limita, que no los deja hacer un montón de cosas que ustedes quisieran hacer, y por el que dirán, por ejemplo, ahí tienen uno, el que dirán del otro, bueno, ese es terrible. El que va a decir tal, bueno, ese es pero hachazo ese. Porque yo cada vez que pienso que voy a hacer algo y no les digo nada,
si son de tener ideas así medio alocadas, ¿no? Digamos, bueno, ya está, olvídate. Porque ya sos la oveja negra de la familia, bueno. Entonces, estás con ese pavor de qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá, qué va a decir la vecina, qué va a decir todo el barrio, qué va a decir el pueblo, qué va a decir no sé quién. Y ya está. Listo, te condiciona, pero se condiciona uno, ¿eh? Acuérdense, el otro no les hace nada. Nada de nada, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ese libro, nada, es muy bueno. Obviamente que habla de otros niveles de conciencia, ¿sí? Porque ven que arrancó de el miedo, que es el nivel de conciencia más bajo, que es el número 100, ¿sí? Y bueno, se los leí por eso, porque es genial. Y nada, bueno, también le hacemos propaganda porque es un genio. El libro, acuérdense que está en la página web, está en PDF, si se lo quieren bajar para leerlo, si a alguno le interesa, bueno, está ahí. Yo lo subí se subió hace unos meses ya, ¿sí? Bueno, les mando un beso a todos. Gracias, como siempre, por haberse conectado. Y bueno, empiecen a hacer algo, ¿sí? Para empezar a trascender de a poquito. Eso, porque es muy condicionante. Y una de las cosas de las que no somos muy conscientes, yo les diría casi nada, de que eso se lo pasamos a nuestros hijos. Y criamos hijos miedosos que después tienen un montón de problemas en la vida por ese tema. Pero el miedo es nuestro, acuérdense, y lo único que hacemos es pasárselo, al igual que en algún momento se nos pasó a nosotros. Pero bueno, eso se puede revertir, porque se puede cambiar, uno lo puede cambiar en la medida que esté dispuesto, que tenga ganas, que deje de estar sufriendo en este mundo, que no venimos para eso, no se viene aquí a sufrir. Pero bueno, hay un montón de creencias metidas. Ay, como se me pasó al tráfico. Claro, bueno. Bueno, fíjense que cuando leí en un pedazo del texto, les voy a dar 2 tips para que si quieren lo usen, ¿no? Obvio. Uno es, cuando ustedes están mirando un noticiero, ¿sí? Bueno, acuérdense que su inconsciente, cuando está viendo eso, no distingue de que eso es real o no real. ¿Ok? Bueno. El tema acá no está en que yo mire o no mire, después son gustos, de cada uno. ¿Ok? Pero para los que miran noticieros, ustedes cuando están mirando el noticiero no tienen que empatizar con eso. No empatizar es no empatizar desde la lástima, o sea, no hacer que esa historia sea mía. ¿Se entiende? Cuando yo veo un accidente de tráfico en un noticiero, ¿qué es lo primero que hacen todos? Si ustedes no están atentos, su cabeza automáticamente hace así, ¡tum!, para atrás y empieza a divagar. Divaga. Empieza, mi hijo dónde está, mi hija dónde está, mi marido que no volvió, que viene por la ruta, que yo tengo que ir a no sé dónde, ahí tenés. ¿Ves? Es la mente que no la controlan, gente adorada. Es eso. Entonces, automáticamente su cuerpo se pone en un estado de alerta. Porque el cerebro reptil automáticamente salta. Porque es la función que tiene. Y bueno, eso es lo que tienen que empezar a gestionar. No empatizar, desde la compasión sí, porque yo puedo ver eso, ¿sí? Bueno, como el otro día lo voy a dar como ejemplo más, lo que ocurrió aquí en la Argentina con el submarino. Bueno, ya está, listo. Nada. Yo en mi caso, personalmente, el cartel que puse ahí, que muchos
pusieron comentarios y demás, yo me perdoné yo por eso que había sucedido. Porque no es culpa de nadie. ¿Ok? Nada más. Se terminó ahí. Porque ahí, ven que ahí uno se enrosca con eso. Y entonces vos, como tu inconsciente no distingue, hace tuya la historia y a vos automáticamente te agarra miedo. Porque vos lo empezás a asociar con la gente más cercana a vos, con tu familia, con tus amigos, con el inconsciente colectivo con el que vos estás más cercano. ¿Está? Bueno, eso por un lado. O sea, ustedes miren el noticiero, pero no empiecen, mirá, uy, la gente que se murió, uy, ¿entienden? O sea, no refuercen eso. No lo refuercen. ¿Se entiende? Eso es empatizar desde la compasión. Punto. Lo vi, me enteré y lo solté. Chau, adiós. Porque ustedes no pueden hacer nada. El cambio empieza por uno mismo. Yo al otro no lo puedo cambiar. Acuérdense de eso. En la medida en que todos hagamos un cambio, todos y cada uno, desde nosotros, así es como va a cambiar este mundo. No va a cambiar de otra manera, ¿eh? Porque no funciona de la otra manera. Queriendo yo salvar al planeta. No. ¿Sí? Bueno, un ejercicio, poneme ejemplo. Sí, va. No. A ver, sí, Vero. Sí. La ley de atracción está funcionando las 24 horas del día, gente adorada. No vale. Sí. Pero la ley de atracción nosotros no la sabemos usar, la usamos mal. Está bien, obviamente, es porque no la entendemos, pero nada más que por eso, ¿eh? Pero la ley de atracción está funcionando las 24 horas. Yo atraigo, somos imanes nosotros. Somos energía, gente. Y con el pensamiento es con lo que hacemos todo, ¿eh? Y bueno. Yo lo que pienso lo atraigo y lo hago real. Para ambas partes, ¿eh? O sea, lo hago real para mi mayor bien y el de los demás, y lo hago real para hacer lío también, ¿eh? Para las dos cosas. Y bueno, entonces, fíjense, como les digo siempre, fíjense qué es lo que están reforzando a cada momento, a cada rato. Yo veo un montón, de posteos que a veces me quedo con la boca abierta. Pero bueno, yo no puedo hacer nada. Yo los leo, nada más. Nada más que eso. ¿Sí? Fíjense. Y esto de las redes, bueno, ya lo dije una vez también, gente, por acá son billones de personas hay en internet, ¿eh? Y bueno, están todos reforzando todo, constantemente, y bueno, por eso les digo, el tema está en cada uno, en cómo lo va manejando uno. Sí, este es ser consciente, es tomar conciencia de los desastres que nosotros mismos estamos haciendo. Eso es, nada más. ¿Sí? Bueno, les doy un pequeño tip para el miedo, para empezar a trabajarlo un poco. Que creo que una vez, no sé si lo di, pero si lo di, bueno, lo doy de vuelta. Cuando vayan a algún lugar, ¿sí? Al lugar que sea, no importa. Empiecen a hacerlo de a poco, porque te agarra como un poquito de vértigo, ¿sí? Vértigo era, ahí también me salió la palabra. Eso era lo que tenía. Bueno, cuando van caminando, obviamente esa es la idea, ¿no? O en bici o lo que sea, o sea, que no sea en un transporte, ok, en lo posible. Dejen de mirar para atrás. Dejen de girar la cabeza cuando van, ¿sí? Vieron que uno va caminando y está, inconscientemente lo hacemos, ¿eh? Pero es un constante mirar para atrás a ver si viene alguien atrás, si me sigue alguien, si alguien sale de algún lado, si viste eso. Bueno,
Y si van, obviamente, caminando por un lugar donde hay un montón de gente, no importa, háganlo igual. Empiecen a corregir eso, o sea, no giren la cabeza. No la giren para ver si alguien viene atrás. Y si lo hacen, corríjanse en ese instante, rápido. ¿Sí? Bueno, eso es un ejercicio que parece una tontera, pero que yo, por ejemplo, lo estuve haciendo casi durante un año. Y me di cuenta, ahí me di cuenta cuando le empecé a corregir, de que tenía miedo, un miedo muy, muy inconsciente, porque es inconsciente, a ese constante de me van a agarrar de atrás, me van a sacar, no sé, la cartera, me van a manotear, me van a hacer algo. Bueno, empiecen a hacerlo de a poquito. En tramos cortos, después vayan agrandando el tramo, ¿sí? Y dejen de hacer el gesto de mirar para atrás. ¿Está? Bueno, gente, los dejo. Gracias a todos los que se conectaron, como siempre, un placer estar con ustedes. Nos encontramos pronto. Mañana no voy a salir con un curso de milagros, lo paso para el viernes, ¿sí? Porque, bueno, surgió un compromiso y a esa hora no voy a estar disponible. Así que, bueno, nos vemos el viernes con un curso, ¿sí? Les mando un beso. Gracias a todos por haberse conectado. Los quiero mucho. Gracias, chao. Chao, nos vemos prontito. Chao.